Diálogos abiertos de la teoría a la práctica, en pro de una transformación socioeducativa que nos permita crecer y trascender en comunidad. Entre Voces, una educación alternativa. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Muchas gracias por su presencia en esta noche. Bienvenidos a Entre Voces de Radio Revista Digital y a su programa estelar Entre Voces, una educación alternativa. En esta noche queremos invitarles a participar de una conversación realmente interesante que nos permita conocer y aprender los unos de los otros. A través de estos diálogos abiertos en donde se miren otras perspectivas, se cuenten otras historias, se compartan otras experiencias y se escuchen otras voces. Siempre con la convicción de que sí es posible un tipo de educación emancipadora. Bienvenidos y bienvenidas. No se olvide dar like a nuestra fanpage en Facebook, Instagram, en YouTube y recuerde que somos Entre Voces, Radio Revista Digital. Y para conversar en esta noche, aprender y compartir sobre diversos temas de interés social y colectivo, damos la bienvenida a Mónica Sánchez. Hola Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Hola Juan Esteban, buenas noches, muchas gracias. Estoy pues muy contenta en esta noche de poder compartir un miércoles más junto a nuestra audiencia este programa Entre Voces, una educación alternativa, justamente este proyecto que es hecho bajo esta perspectiva de una educación mucho más humana, mucho más emancipadora, en la que se nos tome en cuenta a todos y a cada uno de nosotros en nuestras diferencias, pero también dentro del colectivo, es decir, una educación que parta con un gesto de igualdad. Así es que les agradecemos a todos ustedes por estar siempre pendientes y ser pues copartícipes de estas ricas charlas para aprender y generar conocimiento juntos. Tenemos también ahora un gran invitado, entonces les agradecemos a todos ustedes para que junto a nosotros podamos compartir en esta noche una gran experiencia. Bienvenidos y bienvenidas. Así es, Mónica. Justamente de eso se trata. Trabajar juntos en pro de un bienestar colectivo, porque somos sin duda parte de la diversidad y como tales nos desarrollamos y trascendemos. Y bueno, en esta noche queremos comentarles que llegamos a ustedes gracias a nuestros auspiciantes, que dicho sea de paso también creen y se comprometen con un tipo de educación alternativa y emancipadora. Agradecemos entonces a Centro de Estudios y Desarrollo Integral Inspirarte, que cuentan con servicios educativos de alta calidad y personalización al 100%, nivelaciones en todas las materias, English Courses y para los más pequeños, club de matemáticas, de arte, de ciencia, inglés y lectura comprensiva. Además, homeschooling, English for Kids y tareas dirigidas. Ya saben, si desea una educación de calidad, responsabilidad y personalizada, Inspirarte es su mejor opción. Se encuentran ubicados en la avenida Ilaló y de los Artistas, a 200 metros del semáforo de Angamarca, Valle de los Chillos. Sus contactos son 099-88-38-547 o también al 099-27-57-44. Así es, muchas gracias Juan, y comentarles también que les invitamos, ¿no?, a que se sumen a este trabajo comprometido, que pauten con nosotros y que nos sigan en redes sociales. Bueno, entonces les cuento, estimados amigos y amigas, que en esta noche vamos a conversar sobre un tema realmente interesante, así es que les llamamos a todas las familias para que se junten y podamos conversar. Justamente nuestro tema es cómo hablar de sexualidad con mis hijos pequeños, y para conversar sobre este apasionante tema tenemos en esta noche un gran invitado. Él es el doctor Felipe Gonzalo Moreno Piedrahíta Hernández, quien es especialista en medicina familiar, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, formación en el Hospital Los Andes de Quito, además un posgrado en desarrollo e implementación de evaluaciones y tecnologías sanitarias en el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria Argentina, además una maestría en e-Health Universitat Oberta de Cataluña, profesor de pregrado, posgrados y maestrías de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, responsable del Centro de Simulación Clínica de la Pontificia Universidad Católica, certificación del Center for Medical Simulation and EOSCAE Healthcare, médico tratante clínica de medicina familiar, la CMEP-SA. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y qué gusto poder compartir estos temas tan apasionantes acerca de la medicina, pero también de la vida.
Sí, sí, justamente porque nosotros sabemos acá que en Entre Voces de una educación alternativa justamente apuntamos porque veamos a los temas de una manera integral. Así es que en este sentido, con este tema sumamente importante, pues vamos a dar cuenta justamente que se le puede ver desde varias perspectivas y lo importante que es tener también una visión holística sobre esto. Bueno, entonces, ¿qué te parece, Felipe, Juan y estimada audiencia? Sí, para empezar, abriendo este diálogo de cómo hablar sobre sexualidad con mis hijos pequeños, empezamos viendo este video. Muchos padres se escandalizan por tener que hablar de sexualidad con sus hijos. Como es un tema muy importante, en este vídeo vamos a abordarlo. La educación sexual de tus hijos es un derecho que todos los niños tienen, bueno, todas las personas los tenemos, independientemente de nuestra edad. Por eso siempre es muy importante responder a las preguntas de nuestros hijos, porque es nuestra obligación. Eso sí, puede que no sepamos responder o que nos pongamos un poco nerviosos y no sepamos cómo hacerlo, pero siempre hay que responder. Recuerda siempre esta premisa. Cualquier cosa se le puede explicar a cualquier niño. Lo importante es adaptarlo. Si tenemos que utilizar ejemplos, los utilizamos. Que tenemos que utilizar metáforas, no importa. Pero lo que no podemos hacer nunca es evitar la pregunta, porque entonces van a aprender que de este tema no se habla, o mentir. Hay muchos padres que mienten y esto es un auténtico error, porque los niños solo buscan entender la realidad. No necesitan tampoco grandiosas explicaciones ni muy técnicas, simplemente reducir su ansiedad ante esa inseguridad de no saber lo que pasa. Evidentemente, cuanto mayor sea tu hijo, más tienes que subir el nivel, pero otra recomendación es que tampoco te enfoques solo en los riesgos. Hay muchos padres que solo dan esa charla sobre sexo para evitar un embarazo o infecciones o inculcar que hay que utilizar el preservativo. Esto es muy importante, pero la educación sexual de tus hijos empieza desde mucho antes, desde cómo se relacionan los niños y las niñas, desde el respeto, desde el quererse a uno mismo. Todo eso también es educación sexual y el comprender, por supuesto, cómo nacen los niños o cómo llegan al vientre de mi mamá, ¿vale? Explícalo como tú necesites y, si te parece importante, también busca información, por ejemplo, en internet. Puedes ponerte con ellos delante del ordenador y explicarles y adaptar tu discurso a su edad. Y, por supuesto, siempre busca apoyos. Por ejemplo, en mi libro Sexperimentando, adapto toda esta información para que los chicos lo comprendan sin abordar la sexualidad de una forma burda y con la información necesaria para que ellos se cuidan y se quieran, que al final es el objetivo de la educación sexual. Sí, pues así es. Entonces, bueno, y ya para empezar, entonces queremos preguntarte, estimado Felipe, ¿cuál es tu lectura acerca del video introductorio de este tema? Bueno, gracias. Es bastante interesante la perspectiva que tiene la persona que emitió el video. Quiero resaltar la parte de que la educación sexual o tener acceso a una educación en la sexualidad es un derecho de todas las personas. Es algo que no podemos omitir de nuestras vidas, no podemos dejar de ser entes biológicos que se relacionan con otras personas, y eso es de lo que estamos hablando un poco de la sexualidad. Además, creo que es importante resaltar también que los niños están en formación y que necesitan información, y que los niños van a adquirir esa información donde estén. Entonces, si es que nosotros no lo hacemos en la familia, en el hogar, en el núcleo más individual y pequeño que tiene entonces su formación, ellos lo van a adquirir en otros sitios y ya sea con sus compañeros o con otras personas, y no siempre eso podemos nosotros guiar que sea una información adecuada o que tergiverse tal vez lo que necesitamos. De ahí me parece también fundamental el resaltar lo que mencionó, que muchas veces necesitamos apoyo. Es necesario dejar claro esto porque los que somos padres nos preocupamos muchas veces de si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien. El hecho de dar un tiempo para que nuestra formación, nuestro apoyo
sí brinda cierta seguridad. Personalmente, no solo en temas de sexualidad, muchas veces sí me he cuestionado si es que estamos haciendo bien con mi esposa, por ejemplo, en tomar ciertas decisiones, si son muy restrictivas o si son muy blandas respecto a nuestro hijo, por ejemplo. Y lo que hacemos nosotros es usualmente hacer pequeñas retroalimentaciones de índole profesional con otras personas. Así que y creo que eso es muy importante resaltar en los sitios, en los colegios, por ejemplo, puede existir el apoyo de los DESES, de los departamentos de psicología, por ejemplo, o a nivel de la atención de salud, también en los profesionales de salud, podríamos encontrar también un apoyo para tener una vinculación si es que no nos sentimos cómodos, inclusive en estos temas. Esas partes me parece fundamental de lo que menciona la autora. Igual yo también pienso que también es muy fundamental que toda esa información empiece siendo dada por los padres y no que llegue de otros medios, ya que no podemos saber qué llega y es mejor para poderlos instruir y saber que vayan por el buen camino. Muchas gracias, Felipe. Considero que muchas madres, sobre todo las que tienen un poco de temor al hablar de estos temas, desde un punto de vista biológico, ¿cómo podrían ellas abordar estos temas? ¿Cómo deberían de accionar cuando sus hijos empiezan a tocarse sus partes íntimas? ¿Cómo deberían actuar para no juzgar, sino para más bien enseñarles y darles confianza en esos temas? Claro, qué interesante. Todo va a depender de cómo la persona haya tenido su formación. Si tú tuviste una formación en tu casa como la sexualidad como tabú, por ejemplo, obviamente lo vas a reflejar también y se te va a hacer más difícil expresarlo en tus hijos, por ejemplo. Si en tu casa te hablaron cuando eras chiquito por ejemplo, del pipí o de las chichis, inclusive, por ejemplo, por ponerte unas palabras para no tener la obligación de decirte abiertamente el pene, la vagina, por ejemplo, los senos, eh, tú también se te va a hacer bastante difícil pasarle esas palabras a tu hijo. Entonces, de lo que se trata aquí, básicamente, es de que tenemos que hablarlo abiertamente. Si mi hijo percibe que para mí es un tema difícil, él también lo va a percibir como que es un tema complejo. Ellos van a percibir nuestra dificultad en abordarlo y van a pensar en que no es algo natural. Y más bien esto debería pasar como algo normal de la vida, como parte de nuestro ser. Entonces, la idea sería que en ese momento, si es que nosotros detectamos algún comportamiento no tan adecuado, que nosotros lo corrijamos, pero de una forma cariñosa, de una forma con amor. Entonces, por ejemplo, pero por decirte, si estamos hablando de un niño que se toca sus genitales, un niño de 3 años, un niño de 4 años, que está aprendiendo, que se está explorando, lo que tú tienes que hacer, obviamente, es redirigir eso e irle explicando, por ejemplo, que está bien, que esos son sus genitales, que son de hombre o son de mujer, que son diferentes. En esos casos que hay que respetar, que nadie los tiene que tocar, por ejemplo, pero que hay momentos en los cuales es prudente hacerlo, tocarse, por ejemplo, en el baño, con fines de limpieza, pero que socialmente no es adecuado, por ejemplo, hacerlo en una reunión o en otra parte, porque son nuestras partes privadas. Entonces, esas son pequeñas cosas que tenemos que hacerlo y como te digo, es importante integrarlas en nuestra vida cotidiana, porque uno nunca sabe qué va a suceder. Ahora, lo que puede pasar es que tú ves que un niño pequeñito se está tocando y ya rápido se te viene a la mente qué está pasando, qué está sucediendo, mientras es algo psicológico normal de su desarrollo. Entonces, también tratar de entender y ahí volvemos a lo otro. Si no entiendes algo, si te sientes un poco frustrado o molesto o hasta nervioso con algún tema o te preocupa, pregúntale al doctor, por ejemplo, en el control de salud, o al profesor o a la psicóloga del colegio para que ellos te orienten un poquito. Sí.
Sí, así es. Ok. Bueno, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por estas respuestas realmente acertadas y asertivas. Bueno, y en este sentido también comparto la idea de decirles a los niños el nombre, digamos, ¿no? De los órganos, etcétera. O sea, llamarlas por su nombre, porque muchas veces, como tú decías, sí, nos decimos el pipí, que la cosita, que no sé qué. Y entonces los niños se van criando con eso y después siguen habiendo estas malas interpretaciones. Entonces, un punto clave me parece fundamental, nosotros como padres, enseñarles las cosas por su nombre. Y también el hecho de que deben respetarse, de que quizá cuando son pequeñitos solo mamá o papá les puede tocar cuando están bañándose, pero con fines de limpieza, etcétera, ¿no? Bastante interesante hasta para evitar, digo, después también otras cosas, ahora que sabemos que hay no, tantas cosas en el mundo está bastante perverso. Bueno, vamos avanzando un poquito. En este sentido, bueno, hablar con los niños, ¿no? Adaptar, como nos decía también la experta en el video, adaptar como que las historias o algo cuando son niños. ¿Cómo hablar? Pero Felipe, cuéntanos tú, ¿cómo hablar? Y ya cuando nuestros hijos están entrando en la pubertad, en la adolescencia, y pues efectivamente ellos están sufriendo estos cambios, ¿no? No solo físicos, sino también psicológicos. Sabemos que está la poda sináptica, etcétera. Y a veces los papás nos encontramos también en esas paradojas, en estas cuestiones que no sabemos cómo decirles, cómo llamar a las cosas, cómo me siento a hablar con mi hijo, no solo en el sentido de que se cuide para que evite un embarazo temprano o una enfermedad de transmisión sexual, sino de una manera integral. ¿Cómo podemos abordar, cómo le podemos hacer? Sí, gracias, Mónica. Es súper importante que vayamos pensando en que la crianza demanda tiempo. La crianza no es algo que lo haces, lo ejecutas solo en una charla, en una conversación con tu hijo. De hecho, si esperamos a que llegue la adolescencia, el adolescente probablemente le falta tiempo eh, para, para contestarnos, para darnos chance a los papás. Usualmente lo que se dice es, ya crece y ya no me vas a ver, ya vas a dejar de tener la, la experiencia de tener a tu hijo ahí en casa. Así que esa sería la primera reflexión, no esperar a que llegue la adolescencia para ahora sí sentarme y decir, a ver, ¿qué necesitas saber? Estamos viendo que antes probablemente era la enseñanza en casa, sí, pero ahora la sexualidad se va forjando desde pequeñito, desde el vínculo inclusive, con la madre, y sobre todo sobre todo tener en cuenta que la sexualidad es algo que también se aprende de lo que pasa en casa. Entonces, si es que el niño vio que había en casa cariño, había respeto en las relaciones de sus padres, por ejemplo, o en los comportamientos, el niño lo va a replicar cuando sea adolescente y cuando sea adulto igual. Entonces, solo pensemos en cómo nosotros los adultos nos comportamos y regresemos a ver a lo que vimos en nuestra casa. Probablemente estamos replicando gran parte de esas cosas que vimos, ¿no? Lo otro es, si es que en medicina nosotros pretendemos siempre hacer actividades preventivas. O sea, no esperar a que, por ejemplo, le hayas encontrado a tu hijo con preservativos o que te enteres de que estuvo en riesgo de un embarazo o ya cuando se embarazó o alguna cosa así o cuando embarazó a alguien, sino más bien dar estas charlas o dar más bien las pautas desde previamente, hacer una prevención, no una intención de apagar incendios, ¿ya? Así que lo que se recomienda es, sobre todo en casa, intentar fortalecer, forjar el objetivo de vida de las personas. Eso es lo que más se ha determinado eh, que evita, por ejemplo, embarazos, que evita infecciones de transmisión sexual, que evita el que más bien promueve una sexualidad responsable. ¿A qué me refiero con esto del objetivo de vida? El hecho de que tú formes a una persona que se ame a sí misma, se quiera a sí misma, que tenga un objetivo para desarrollar, para estudiar, para ser alguien en la vida y que no dependa, por ejemplo, de una persona solo para ser feliz,
que no dependa de otra persona para tener una relación estable, que no dependa emocionalmente, ni psicológicamente, ni sexualmente de otra persona. Así que eso sobre todo es lo que necesitamos intentar transmitir, esa necesidad de independencia. Y obviamente también la parte de la seguridad en cuanto a su cuerpo, a todo lo que está atravesando. Eso básicamente. Sí, muchas gracias. Me parece muy interesante la forma en cómo estamos abordando muchos más temas que mayormente no se hablan, como viene siendo el enseñar a no depender de una persona a los chicos, ¿no? También en ese sentido quisiera saber cómo los padres pueden correlacionar estos elementos biológicos, psicológicos, educativos y sociales para motivar en ellos sentimientos de seguridad, confianza, pero en los niños que ya están entrando a la adolescencia. De nuevo yo afirmaría la parte de que tú formas a alguien desde las bases, desde que es chiquito. Tú creas una planta no directamente ya establecida con sus flores, sus frutos, sino desde que son semillas, ¿no? Entonces, esa es la idea de que vayas dando los mensajes, de reafirmando desde ahí y que vayas generando una palabra que escuché en su mensaje inicial que me parece súper interesante, vínculos para trascender en la vida, para ser alguien en realidad bueno para la sociedad, en realidad bueno para tu familia, bueno, que no busque en realidad solo el momento, sino busque su lugar, su espacio y cómo funcionar. Cómo vincular ya todas estas cosas, no hay una sola forma. Cómo hablar de la parte biológica con tus hijos, no, creo que no existe una sola forma de decirlo, sino cada uno tendrá que adaptar al tiempo, al tipo de persona con el cual está tratando, porque hay niños que son súper abiertos, emocionalmente súper inteligentes, digamos, y otros que tienen otro tipo de inteligencias diferentes y que se van abriendo de otra forma, ¿no? Hay unas personas un poco más abiertas, otras personas más retraídas, y ahí te llamará la atención y necesitarás dar un poco más de información también, ¿o no? Como decía la profesional que daba el video. Creo que eso es lo importante, sobre todo formar en el respeto mutuo y que las cosas que vamos haciendo respecto a nuestra sexualidad no es únicamente genitalidad, ¿no? Tal vez hay pequeños detalles que no los vemos, pero que sí orientan. Eso que mencionaba hace un momento de los ejemplos, qué es lo que permitimos a nuestros hijos, qué es lo que les dejamos de hacer. Por ejemplo, si dejamos que pongan en las redes sociales o que pongan en la televisión videos donde se hiperestimula, se hace una sexualización o se hace una denigración, por ejemplo, del cuerpo de la mujer o de la otra persona, ¿cómo vas a esperar y tú lo ves como normal, cómo vas a esperar que cuando sea grande tu hijo haga un buen trato de la otra persona, si para él concibe que eso es normal, por ejemplo? Entonces, esos son los detalles que hay que ir trabajando y que a veces no nos damos cuenta y que normalizamos comportamientos que tal vez no son los más adecuados, al menos pensando en el futuro, ¿no? Sí, yo sé que puede sonar un poco, no sé si clasista o un poco súper cerrado el pensamiento, pero en realidad no debemos pensar solo en el hoy, sino en el qué va a pasar el día de mañana cuando el hijo sea una persona mayor. Sí, completamente de acuerdo, Felipe, muchas gracias, porque justamente la importancia de conocer, ¿no? De conocernos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra sociedad, me parece fundamental. El hecho también de inculcar los valores, es que todo viene de la mano, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Por ejemplo, se les permite a los chicos que hayan en sus fiestas de cumpleaños, por ejemplo, se me ocurre cosas que van fuera de lo que debería ser una fiesta de niños y están bailando reggaetón, se me ocurre, ¿no? De una manera que totalmente denigrante para las niñas, para las mujeres, y los papás como que ocupamos eso de alguna manera porque se están divirtiendo entre comillas.
Entonces, hay cosas que también tenemos que conocer. El hecho también de conocer, digo yo, y siempre insistimos en eso en nuestro programa, es cómo funciona el cerebro. Es diferente, ¿no? Y tú nos podrás decir el cerebro de un niño, que de un adolescente, que de un adulto. Entonces, también irnos en ese sentido educando, informando, porque estamos en otra era y es necesario que nosotros también eduquemos con información, eduquemos con verdaderas bases, digamos, ¿no? También está pues todo esto del amor que tenemos por nuestros hijos, de la responsabilidad, pero también están las bases científicas, sociales, etcétera, y eso es muy importante ponerlas en práctica. Bueno, permítanme en este momento saludar ya con nuestra amable audiencia que siempre están ávidos del conocimiento y están pendientes de cada miércoles nuestros temas. Saludamos a Tefita Sánchez que nos dice buenas noches, un tema muy interesante. Gracias por los aportes, muchas gracias a ti. Hola David, también está aquí con nosotros, ¿cómo estás? Amparito Cholango nos dice felicitaciones, excelente programa. Muchas gracias también. Nos dice Tefita Sánchez, entiendo que el amor y la aceptación al cuerpo se basa en el amor propio. ¿Qué pasa cuando el niño o el adolescente aún no se centra en el amor propio, sino más bien en los estereotipos que dicta la sociedad, la perfección? ¿Qué es lo que pasa con esos estereotipos que nos ponen, que debemos, cómo debemos ser? Estamos viendo que, por ejemplo, en Instagram, las redes sociales han cometido a los niños también, muchos niños, digo, no adolescentes, todo, suicidios y todo esto porque no estamos de acuerdo a los cánones establecidos. ¿Qué hacer en ese sentido también, estimado Felipe? Bueno, ahí entra lo que habíamos mencionado, el establecer que desde que son pequeñitos, que sean unas personas independientes, que sean unas personas que dirijan su vida como que sean unas personas únicas, ¿ya? Irreemplazables, y eso fomentará el amor propio. Entonces hará que el niño y el adolescente luego se hagan adultos que no dependan del qué dirán las otras personas o el vivir los tiempos de modas, sino el ser seres humanos que quieren convivir, quieren fluir con haciendo el bien en la vida, en la sociedad, digamos. Entonces, si tú formas en esos aspectos, vas a lograrlo, pero insisto, desde pequeño, no desde la adolescencia, no desde que tengas que decirle a tu hijo o a tu hija, por ejemplo, no veas esas figuras en Instagram o por qué te llama la atención. Lo que deberíamos hacer más bien es generar una formación suficiente en valores, en conocimientos acerca de lo adecuado para que en el desarrollo, para que cuando se exponga a esa información, sepa que es adecuado o no es adecuado, o si les llama la atención, sepa hasta dónde debe llevarse. Porque seamos sinceros, ¿no? Nosotros los padres en los hogares no vamos a poder estar permanentemente con nuestros hijos. O sea, tu hijo cuando sea adolescente no te va a ir cargando una fiesta. De hecho, ¿no? Tú no vas a poder estar en su matrimonio permanentemente metido, por ejemplo. Entonces, no vamos a poder hacer esta cobertura que quisiéramos muy abrazadora o muy protectora. No lo vamos a poder hacer. Pero si tú le das las herramientas desde pequeño, si conversas de estas cosas abiertamente, si le informas cuál es tu perspectiva inclusive, así no estés de acuerdo o si lo estás igual, si es que le enseñas a decir las palabras adecuadas desde pequeñito, por ejemplo, que exprese abiertamente que es bueno decir te amo, que es bueno decir te quiero, si te escucha que tú lo dices, tu hijo va o tu hija lo va a replicar frecuentemente y va a buscar una persona que sea compatible y que lo haga. Y, por ejemplo, si es que le explicas de que es importante que estudie, por ejemplo, que busque una forma de ser posteriormente, lo que decíamos del objetivo de vida, simplemente esas cosas no le van a llamar la atención. No tendrías que estar hablando y te va a decir, sí, me pareció chévere, alguna cosa que vi por ahí, pero hasta ahí nada más. Entonces, esas son herramientas que tenemos que darles desde pequeños.
Sí, así es, muchas gracias. Y también que cuán importante es ahí la educación, ¿no? La educación vista como un todo integral, como justo apostamos en nuestro programa, porque justamente cuando nosotros los educamos con valores, cuando mostramos las cosas como son, cuando les enseñamos a formarse un pensamiento crítico, pues ya después, como tú dices, cuando ellos ya estén solos, cuando tengan que volar, van a saber discriminar lo bueno de lo malo, lo adecuado de lo inadecuado, pues en ese sentido van a poder ir avanzando. Así es que, estimados papitos y mamitas, la labor no es fácil, es sumamente ardua, pero es constante, ¿no? No es que ya le dije un día, es que ya hablé la semana pasada y no hace caso, no entiende. Pues no, es constante, hay que hacer una retroalimentación, hay que hacer una conversación de doble entrada. Muchas gracias por eso y muchas gracias también a ustedes por estar pendientes de nuestra programación. Bueno, y ya enfocándonos un poco en el ámbito de la educación, Felipe, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que la escuela debe aportar para que el conocimiento sobre este tema deje de ser visto como un tabú, sino más bien abordarlo de forma natural, de tal manera que no se vaya a desvirtuar su aprendizaje con temas más complejos como la ideología de género, por ejemplo, y también cómo la escuela puede aportar para que se eviten abusos de índole sexual en la niñez? Ok. Em, qué complejo el rol de la escuela. Lo primero que quiero dejar claro es que el rol del colegio, de la escuela, no reemplaza el rol del hogar. Ellos son solo herramientas, ¿no? Después, lo que es importante es que cada colegio debería tener una planificación en torno a estos temas para en realidad ser un apoyo en la crianza y en el desarrollo de la sexualidad de las personas. Eh, Hay varios enfoques que utilizan en las instituciones y como padres podríamos también hacer un llamado para que la institución en la cual esté nuestro hijo brinde estos apoyos de forma no solo informativa, que sería uno de los enfoques, o sea, el dar una charla, el esperar con enseñarle un preservativo, con enseñarle cuáles son las pastillas o con ponerle un video de, de un parto, por ejemplo, ya los niños o los adolescentes se abstengan o se controlen o se cuiden. No, eso no funciona en realidad, porque seamos sinceros, igual cuando salgan de ahí van a tener acceso a mucha más información. Entonces, en realidad, el enfoque que deberíamos pedir en los centros educativos donde están nuestros hijos tiene que ser un poco más formativo en torno a la afectividad, al enfoque relacional de las personas, enfoque al respeto y ser coherentes de esto, obviamente, también con lo que hacemos en las instituciones. Entonces, no se trata de netamente de ser, como decimos, curuchupas o de involucrar otras cosas en la formación, pero lo que se trata es si es que inculcamos, por ejemplo, valores, también en los programas, por ejemplo, que se hacen en la escuela, fomentar esos valores, integrar esos aspectos de los cuales estamos hablando. Es interesante, me puse a revisar algunos estudios y respecto en realidad la validez de las intervenciones en cuanto a la parte escolar y los programas que más tienen validez en realidad son los que articulan no solo la parte del colegio, sino funcionan como un todo, colegio, hogar, gobiernos inclusive. Claro. Entonces, estos programas tienen un impacto en la sexualidad adecuada de los niños y teniendo un impacto en disminución de embarazos, disminución de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Otra de las cosas que es importante es que las escuelas tengan un enfoque muy abierto, porque ahora justamente nuestro país todavía no tiene muy desarrollado esto, pero a nivel mundial las escuelas ya deben tener una postura, por ejemplo, ¿qué vas a hacer cuando venga una persona, digamos, no binaria, por ejemplo? Cuando venga una persona que no tenga un reconocimiento, que no se perciba con solo la dualidad que usualmente estamos tradicionalmente acostumbrados. ¿Qué va a pasar cuando te toque hablar o darle un espacio a esta persona? Esas cosas yo creo que en algún momento no podemos seguir tapados, cerrados los ojos, en algún momento tenemos que empezar a abordarlo. ¿Qué
¿qué va a pasar si es que vemos en realidad violencia o qué va a pasar si vemos actos de discriminación hasta estas personas? El hecho de que el establecimiento genera una postura frente a esto ya marca precedentes respecto a sus valores, respecto a lo que están haciendo. Como les digo, es fundamental que el trabajo sea colaborativo y que el establecimiento establezca una guía, pero en base a un programa, no solo a charlas, ¿ya? Eso es lo fundamental. Sí, sí, igual contigo me parece que ya en la actualidad temas como las diferentes formas y cómo se perciben las personas, en algún momento ya tendremos que dejar de taparnos los ojos y afrontar este hecho. También me gustó mucho, quiero enfatizar la parte en la que dices que eso no sustituye es una herramienta, eso no sustituye lo que se hace en el hogar, ya que es algo más íntimo lo que se podría hacer explicando a un niño, a sus hijos, respectivamente los padres. En ese hecho quisiera preguntarte, ¿qué edad es la que se podría decir mejor para poder hablar estos temas? No hay una edad mínima, porque de hecho tienes que empezar a hacer esta conversación, digamos, esta formación desde que tu hijo es bien pequeñito. Entonces, obviamente, todo va coherentemente con el desarrollo como decía la autora del video. ¿Cómo es esto? Que si tienes un niño de 2 años, no le vas a hablar ya de relaciones ni de anticoncepción, sino lo que vas a hacer es explicarle cuáles son las partes de su cuerpo y quién debería estar ahí, quién no. Entonces, y eso debería ser acorde con su desarrollo. Por ejemplo, el hecho de que en algún punto el pudor del niño va a desarrollarse, o de la niña, y lo que va a hacer es que en base a las cosas que tú le has enseñado, que, por ejemplo, que nadie puede ver sus partes íntimas, también te va a sacar de esa parte. Y si tú le acompañas en el baño, por ejemplo, respetar ahí y acompañarle y decirle, está bien, yo no te voy a tocar porque hemos hablado de esto, pero sí voy a estar aquí y voy a ver que tú te hagas una higiene adecuada. Entonces, por ejemplo, eso ya es formar en la sexualidad a tan temprana edad. El hecho que después, cuando se presente la oportunidad, tú hables de cómo vienen los niños en realidad y que no le hables de que vienen con la cigüeña o que haces un encargo por Amazon o lo que sea, por ejemplo, eso ya establece bastante, ¿no? El hecho de hablarle con tranquilidad y con franqueza, el hecho de, como madre, tal vez establecer lo que sentiste, lo que viviste en el embarazo, les haga poner una perspectiva de que si en realidad eso es lo que yo quiero vivir, o si será bueno o prudente esperar a tener una persona que me apoye, o a tener en realidad unas condiciones un poco más adecuadas cuando yo quiero decidir en realidad ser padre, o si es que me quiero lo suficiente como para aceptar algo que no me guste. Entonces, en la escuela de mi mi hijo tiene 4 años, y en la escuela de mi hijo me parece súper interesante cómo lo abordaron desde la perspectiva de los secretos buenos o los secretos malos. Entonces, son formas, como te digo, yo creo que es tan amplio la parte de la biología, de la sexualidad, que mal haríamos en tener la perspectiva solo de una persona, y Felipe Moreno Piedradita no tiene el todo. Entonces, lo que podemos hacer es más bien es enfocarnos un poco en pedir información, y por eso las escuelas también tienen las escuelas para padres, que ese es un punto fundamental también que podríamos exigir, pedir, solicitar en estas instituciones para que ellos nos vayan formando acorde a la etapa del desarrollo de nuestros hijos, con mensajes claves que deberíamos darlo, ¿no? Y cuando obviamente ya veamos en la adolescencia, por ejemplo, que ya llega a ciertos momentos claves, no ser intrusivos, porque el adolescente no te va a dejar, a menos que sea una persona súper abierta y que te cuente todo. A lo que me refiero es que dejarle claro,
está bien, yo voy a respetar si tú quieres hablar o no hablar conmigo, pero voy a estar aquí para ti, voy a estar presente en caso de que tú necesites algo. Y voy a estar presente no de una forma juzgativa, sino voy a estar de una forma presente, de una forma válida para ti, para darte el apoyo en lo que tú decidas, porque es tu vida, en realidad. Entonces, esos son los mensajes que deberíamos establecer un poco. Oye, sí, Felipe, bueno, muchas gracias. Realmente súper interesante el hecho de abordar, ¿no? Desde las edades de los niños a los pequeñitos, quizá poner un cuento, ahí hay muchas cosas importantes. Además, porque si nosotros no les decimos, no les informamos, van a buscar esa información en otros lados. Y seguramente les van a dar la información no adecuada a personas, qué sé yo, de su misma edad, que tal vez sepan menos o tergiversado, ¿no es cierto?, menos que ellos, van a buscar información en ciertas páginas de internet, sabemos que hay mucha basura también, y de alguna manera ellos ya también no van a estar como muy seguros. Entonces yo pienso que la importancia radica también en que siempre hablemos con nuestros hijos, nos comuniquemos para que nos tengan confianza. Porque si nosotros nos cerramos de una y seguimos viendo como tabú, como solían hacer con nosotros, quizás haya sido también eso un punto como para que no haya esa confianza con los chicos. Y después de que ya ocurren estos embarazos no deseados o algunas otras cosas, pues recién queremos actuar, ¿no? Entonces, me parece fantástico esto también de la prevención. Sin embargo, como tú decías, sí, pues es un trabajo mancomunado, ¿no? Incluso donde están los gobiernos, pero también nuestra realidad es como que diferente también. Y ahí, qué importante la educación también de todos los profesionales, no solo los médicos, los docentes, los padres, los psicólogos. Qué importante nosotros también volvernos a educar, aprender y en ese sentido también compartir con los pequeños, ¿no? De esa manera también vamos a evitar varias cuestiones nocivas también en este sentido. Bueno, es un tema realmente muy interesante, nos llegan acá los mensajes de felicitación, la gente está muy entusiasmada porque sin duda estas son herramientas que nosotros queremos compartir también para poder ponerlas en práctica. Entonces, coméntanos, Juan, algunos de los mensajes también que tenemos acá de nuestros internautas, por favor. Claro que sí. En este caso, Tefita Sánchez nos dice: me pregunto si sería importante interactuar con cada persona. Me refiero maestro, psicólogo, estudiante, para conocer qué hay más allá de lo que se ve en el estudiante. Se dice que existe ese vínculo, pero no creo que sea personalizado. ¿Sería necesario enfatizar en ello? Obviamente, sí, la educación tiene que ser personalizada y quién mejor para hacer que los que nos conocen bien, que nuestros padres, ¿no? Entonces, si tú, obviamente, como papá estás o como mamá estás preocupado y recibes retroalimentación de lo que está sucediendo en la escuela, en sus comportamientos, tú puedes también irlo reforzando en torno en el hogar, ¿no? Aprovechar oportunidades de cosas que se han presentado, que obviamente no podemos saberlo, como para irlos incluyendo. Digamos, si se presentó algún tema que tú crees que no lo abordaste en casa y que está muy abierto, muy suelto, aprovechar y decirle, sabes que me enteré que sucedió esto y quisiera conversar de esto contigo, pues quisiera saber cuál es tu perspectiva y qué quieres saber, por ejemplo. Entonces, sí es importante, me parece muy atinado ese comentario de la individualización y la personalización de la educación. Espero que se pueda lograr en todos los entornos. Desgraciadamente, a veces en los entornos educativos un poco masificados podría no ser lo más lógico, lo más dable. Además, como digo, no siempre las personas se dan un tiempo de preocuparse de todas estas esferas, ¿no? Entonces, esos son pequeños comentarios que podría hacer. Sí, muchas gracias. Además, porque acotando un poco, a veces
cuando hay muchos estudiantes solemos dar por sentado de que ya todo está bien. Se dio una charla, se habló con 2 o 3 chicos que quizá tenían algún problema, alguna duda y damos por sentado de que efectivamente ya los demás no pasa nada. Sin embargo, sí, como tú dices, es importante hacer este trabajo constante, no basta una charla, no es que no sea necesario, sí lo es, pero tiene que ir acompañado también de más cosas, de programas mucho más extensos, mucho más abiertos y también que sean constantes, dinámicos, con la familia, con los profes, en todos los entornos, ¿no? Para de esta manera también, mientras más informados estemos, mientras más conocimiento tengamos, vamos a ser menos vulnerables. Y eso también es importante. Bueno, pues entonces vamos a continuar un poco, como te comentaba Felipe, nosotros también acá en nuestro espacio tenemos varios segmentos, varios aportes también que queremos hacer a la sociedad, estamos creciendo juntos y pues en ese sentido también queremos invitarles, queridos amigos, ya saben, a que participen de nuestro club de lectura, construyendo nuestros sueños, porque efectivamente estamos comprometidos hacia ese mundo maravilloso, hacia abrir las puertas de nuevos mundos fantásticos, conocernos y conocer mucho más. Así es que les comentamos además que a partir de esta semana el Club de Lectura tiene un nuevo horario los días viernes a partir de las 18 horas. Así es que están cordialmente invitados para que nos acompañen, queridos amigos y amigas, a nuestro maravilloso club. Porque leer nos lleva a conocer y a compartir mundos mágicos y maravillosos en los cuales podamos ser más empáticos, más creativos y más humanos. Entre Voces, una educación alternativa, tiene el honor de invitarte a formar parte de su club de lectura. Todos los domingos a las 10 horas, totalmente gratis. Llama ya a tus amigos y amigas y cumplamos juntos nuestros sueños. Te esperamos. Así es, muchas gracias. También comentarles que nuestro segmento Grafimanía, el blog, llega a ustedes gracias a profesores y nivelaciones. Si usted quiere clases de matemática o física con un profe de gran experiencia virtual, presencial o a domicilio, en Quito e Ibarra, no duden en contactarse con nosotros al 0999-654-994 y pregunte por el profe Pablo. Además, nivelaciones, trabajos y deberes en todas las materias. Recuerde, somos profesores y nivelaciones al 0999-6549-94. Sí, pues así es. Entonces agradecemos. Como ven, estamos comprometidos siempre hacia un tipo de educación emancipadora. Muchas gracias. Comentarles también que tenemos Grafimanía, el blog, y hacerles extensiva pues la invitación para que participe con nosotros. Si usted quiere contarnos algo, te invitamos también, Felipe, pues si quieres publicar alguna cuestión, pues bienvenido. Nuestra radio revista digital está abierta para todas aquellas personas que quieran colaborar. Y en este sentido tenemos también, ya saben que tenemos a los chicos, al equipo de Mundo Neurodiverso, a cada uno de nosotros también que trabaja en los diferentes segmentos, y también tenemos a las personas que se dedican a la cuestión de poesía, ¿no? Un poco más allá, entonces, de cuentos, etcétera. Así es que les agradecemos también y queremos compartir un pequeño muestra de lo que los chicos están haciendo también. Bueno, y acá tenemos un pequeño poema que nos dice: sal de la rutina. Sal de la rutina para caminar, sal de la rutina para descubrir, sal a bailar en la lluvia, mójate y empieza a vivir. Sal contigo misma y cuéntate un cuento, regálate un momento para disfrutar, corre, 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 síguele al viento y sabrás qué sienten las aves al volar. Disfruta las pequeñas cosas, baila en el espejo cuando nadie te ve. Haz que tu vida valga y cree en ti misma, y al final del día anhelarás lo que no fue. Sal de la rutina, pero sal contigo, sal de la culpa y el rencor, camina sujetando la mano de un amigo, celebra hoy la vida, la locura y el amor. Nos dice Atenea en Grafimanía el blog. Así es, muy importante, ya que en la actualidad estamos siempre encerrados en nuestras casas. Algunos, también los que salimos a trabajar, nos encontramos encerrados en aquellas rutinas del día a día. En nuestro momento para poder salir al parque, a comer un helado con las personas que queremos y disfrutar aquellos momentos inolvidables con nuestros familiares. Así es, muchas gracias. Y bueno, Felipe, ¿qué te parece si nos das un poco tu perspectiva de nuestros segmentos también antes de concluir ya nuestro tema? Muy interesante y qué bueno que hay estos espacios comunitarios.
para compartir. Es muy importante. Yo como médico familiar sé que la educación de lo que habíamos hablado no necesariamente va a llegar cuando se hace de forma masificada, pero cuando lo haces de forma más personalizada, más individual, sí tiene mayores réditos. Se me ocurre que estos espacios también podrían ser replicados ya con la perspectiva de un joven, por ejemplo, de un estudiante, de ver las cosas que están sucediendo. Em, el poema que presentaron me parece súper pertinente para lo que estamos hablando, visto en perspectiva, ¿no? Justamente es lo que buscamos en torno a la sexualidad. Sí, Así es. qué Así es, felicitaciones sí. por el programa. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Realmente estamos trabajando, tenemos un compromiso, ¿no? De ir más allá, de comprometernos, de aprender juntos y de buscar justamente encontrar esta educación que nos emancipe y no que nos tenga dominados. Bueno, entonces, mi estimado Felipe, como para ya ir cerrando, quisiéramos escucharte como que unas conclusiones o unas recomendaciones, si es que es posible, bastante prácticas para nosotros los padres, ya ponernos los docentes también, ya ponernos pues manos a la obra con nuestros hijos. Se dice que nunca es tarde, si por ahí ya están un poco creciditos, pues empecemos, démosles esa confianza, recuperemos de alguna manera el tiempo perdido y vamos a ver cómo las cosas nos podrán salir bien. Así es que lápiz y papel, o si no, grábele ahí un audio al doctor, por favor, pero vamos a ponernos en onda para escuchar lo que nos tiene que decir. Bueno, es difícil resumir todo lo que hemos conversado, pero creo que es importante dejar una idea súper clara. Primero, sexualidad no se trata de solo genitalidad, no solo es sexo, ¿sí? Es muy importante. Tiene otras esferas la sexualidad y es parte de nuestro ser, de nuestro desarrollo, así que abordémoslo en casa, por favor. No esperemos a que tengamos problemas. Conversemos de las cosas que nos preocupan como padres abiertamente con nuestros hijos. Y si es que no tenemos las respuestas, busquemos abiertamente y no tengamos miedo en decirles, inclusive a nuestros guaguas, en decirles, no sé, no tengo una respuesta. Vamos a verlo juntos. Como mencionaba en el video que ustedes mismos lo pusieron al inicio. Vamos a aprender juntos porque yo tampoco no nací aprendiendo a ser papá. Nadie nos enseña esas cosas, ¿no? Entonces, pero estoy dispuesto a darte mi tiempo, mi amor, mi cariño, mi espacio, a dedicarte todo esto porque estoy comprometido porque tú seas una persona mejor del futuro. Y sobre todo, no nos olvidemos de educar con el ejemplo, de hacer esas cosas que nosotros queremos que nuestros hijos hagan en el futuro. Entonces, trabajarlo desde casa y si es que no vemos que está surtiendo efecto, tal vez buscar otras alternativas, otras ayudas y exigir también que las otras instancias de colectivas también se integren con proyectos adecuados en esto. Entonces, conversar con las escuelas, conversar a nivel municipal, a nivel nacional, ¿por qué no? Por establecer un plan, un proyecto, no solo pequeñas pinceladas que muchas veces no tienen aporte. Y bueno, esos son un poco los comentarios que quisiera dejar y siempre abierto igual para que podamos conversar de estos temas que se quedan muchas cosas guardadas, pero bueno, en algún momento podremos seguirlos desarrollando. Sí, 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 por eso también comprometerte para que poder tenerte en nuevos programas, Felipe, abordando también otras temáticas desde varias perspectivas, porque justamente lo que queremos es un desarrollo integral, ¿no? Entonces, de eso se trata. Cuéntanos, Juan, ya para ir cerrando tu conclusión en esta noche. Igual pienso que el tema debería dejar de verse como un tabú, ser más abiertos al hablar de esto con lo que vienen siendo sus hijos, dedicar tiempo y comprometerse a guiarlos por un buen camino, ya que nunca sabemos a qué puede llegar si nunca vemos estos temas, ¿no? Sobre todo
darnos el tiempo, el amor para poder que sean bien vistos, hacerlos por el buen camino y verlos bien, investigar, no desinformar, siempre tratar de esforzarnos a lograr lo que queremos. Así es. Bueno, muchas gracias. También quisiera leer unos comentarios. Nos dice, excelente programa, un tema muy amplio, pero abordado de la mejor manera. Felicitaciones para el doctor, Mónica y Esteban. Así es, muchas gracias también a ustedes, porque justamente este programa que es suyo está hecho pues para poder compartir, aprender juntos de la mejor manera posible. Muchas gracias entonces, y como nos dijo, pues aprendamos juntos, no tenemos por qué saberlo todo, pero sí tenemos la responsabilidad de investigar, de informarnos y de crecer día a día, y qué mejor hacerlo de la mejor manera con nuestros seres amados, nuestros pequeños hijos e hijas. Muchas gracias entonces, Felipe, muchas gracias en esta noche por tu presencia, Juan, Esteban también. Y les esperamos a ustedes la próxima semana en una entrega más de Entre Voces, una educación alternativa. Que pasen muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti.